Buenas a todos, bienvenidos a este proceso de temas de este curso, este diplomado de apologética científica, introducción a la apologética científica. Es un curso que nos llevará por un recorrido, empezando por algunos conceptos filosóficos, pero nos va a llevar de la mano con los principales hallazgos de la ciencia de las últimas décadas para poder discernir, para poder decidir si apunta hacia una solución de la realidad de tipo teísta, de tipo judeocristiano, o si apunta a una solución más atea y más materialista. Y es muy interesante que, dadas los hallazgos de la misma ciencia nos indique o nos apunte hacia una de estas dos direcciones. Introducción, pues sí, ¿por qué? ¿Por qué introducción? Porque es un proceso somero, no con profundidad de ideas ni con detalles, simplemente un repaso a temas, viendo algunos aspectos donde es del dominio público investigarlo a través de las mismas plataformas como YouTube o como Wikipedia y pues, sin querer ahondar mucho. Entonces es un tema de introducción. Apologética que hace referencia a una defensa. Es una defensa que yo quiero proponer después del proceso de los temas, pero que dejo para tu libre decisión de cuál es el mejor desenlace, hacia dónde apuntan las conclusiones. Y hablaré de esa Y de la realidad un poco más adelante. Y bueno, y científica, pues precisamente porque se basa en los hallazgos científicos de las últimas décadas. Eh, y bueno, después de todo esto lo dicho, pues vamos a entrar en materia. El primer tema propiamente es un pequeño análisis sobre la realidad. Y bueno, la realidad es algo eh, que todos conocemos, pero que no es tan sencillo definir. Sabemos que existimos, sentimos el dolor, vemos colores, sabemos que existe lo que existe porque nuestros sentidos nos lo ofrecen, pero no todo lo real es capaz de ser conocido por nuestros propios sentidos y nuestra propia experiencia. Entonces, bueno, lo real es lo que es lo verdadero. eh, Sin embargo, lo verdadero, lo real, no es susceptible de ser descubierto o adquirido o evidenciado por nosotros mismos. Entonces, creo yo que por lo pronto en este punto debo de ser mucho más sencillo y claro en la exposición de filminas. ¿Por qué es importante conocer la realidad? Bueno, pues la realidad es importante conocerla porque eh, vivir de acuerdo a esa realidad, a esa verdad, nos permite vivir de mejor forma. ¿Por qué? Vamos a suponer que sabemos que un tanque de gasolina de un avión, pues le caben 5 horas de vuelo. Esa es su verdad, es la realidad. Pero no, alguien nos dice, o nosotros creemos, ¿verdad? Que podemos volar 10 horas de aquí a Hawái, pero no es la realidad. Entonces va a haber consecuencias importantes si no vivimos de acuerdo a esa realidad. ¿Cómo conocer la realidad? Bueno, pues hay muchas formas, nuestros sentidos externos, nuestros sentidos internos. Obviamente hay otras fuentes indirectas, pero que nos permiten conocerla, como la ciencia, como nuestra inteligencia, como la razón. Obviamente la experiencia personal, objetiva y subjetiva también. Y bueno, hay maneras o hay muchas razones por las cuales no nos gusta la realidad, huimos de ella, a veces es cruel, a veces es dolorosa y a veces no es lo que queremos, queremos algo diferente y por eso lo huimos de ella o nos creamos un universo de fantasía. Los círculos de la realidad es una forma de entender esta inmensidad de lo real, de lo verdadero. Aquí tenemos estos círculos, digo que yo hice en algún momento, creo que después lo revisé y lo puse en un formato un poco más bien hecho. Y bueno, empecemos por aquí. Este quinto círculo pequeño, que es contenido por todo lo demás, pues nos dice que nuestra experiencia personal es solo una pequeñísima parte del gran todo que ni siquiera sabemos sus dimensiones. Luego podríamos hablar de otro círculo de realidad
que es aquella realidad conocida por otros, pero no por mí. O sea, es toda la experiencia objetiva de las personas que han existido en este mundo y de sus, vamos a decir, de sus testimonios. Después podría haber otro círculo que incluye mucha realidad que nunca va a ser posible conocerla como seres humanos y que abarcan hasta el límite del tiempo, del espacio, de la materia, de la energía, y que sí es sujeta de ser conocida por observación, por ciencia, por experimentación. Quizás después haya un círculo posible que exista y que sea toda la materia del espacio no sujeta de ser conocida, que nunca vamos a poder conocer, por razones físicas, por razones temporales o por nuestras limitaciones. Y por último, queremos entender que hay una realidad total, eterna, infinita, tanto material como inmaterial, fuera del tiempo y del espacio, visible e invisible, que como estas flechas lo indican, es imposible saber su tamaño. Y bueno, pues tenemos una serie de ejemplos de esta realidad y hay una serie de características. Aquí no estoy viendo el tema de la realidad, pero creo que está acá atrás. Y esto es importante, la realidad podemos conocerla o no conocerla, pero ella sigue siendo la misma. Lo que es, nos guste o no, sepámoslo o no. La parte de la realidad que no conocemos, podemos asumir su existencia a través de las creencias. Y este es el tema que sigue. Este es un complemento, un yin-yang indispensable. Es importante saber que hay una parte de la realidad que sí podemos conocer sin necesidad de creer, es decir, desde nuestra experiencia real, pero hay otra parte que nunca podrá ser conocida de manera directa. Por ejemplo, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué pasó antes del Big Bang? ¿Qué hay en el interior de un agujero negro? Solo nos queda creer o, pues sí, creer para conocer esa parte de la realidad a través de la experiencia indirecta o de otros. Deja de ser real algo que es imposible de que conozcamos, la realidad es que no. Entonces, bueno, es un tema interesantísimo. La realidad se puede equiparar con verdad y es importante entender estos círculos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque nos permite vivir en la realidad, tomar mejores decisiones para poder modificarla, para adaptarnos a ella, para guiarnos, para estar salvos. La realidad duele, pero es mejor que la mentira. Lo real es a lo real lo que la verdad es a la mentira. Entonces, bueno, nos quedamos con este primer tema interesante. Vamos a ver esta grabación de 8 minutos, cuál es su contexto y si es capaz de ser conocida.